Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, personas que simpatizan con este canal de la Iglesia Evangélica Baptista Turó de la Peira de Barcelona, Cataluña. Estamos a punto ya de acabar. Yo creo que hoy podría ser el último sábado que consideremos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver qué nos enseña la Escritura. Si recordáis, habíamos visto a Pedro al principio, después a Pablo, y hoy tenemos a Pablo, que después de la situación vivida en Judea, con el Sanedrín, el pueblo, los gobernantes romanos, parte en barco, custodiado por un centurión llamado Julio, hacia Roma. Pasa, como vimos el sábado pasado, por Malta, donde es tratado, nos dice el texto, con mucha cortesía y amabilidad. Y sucede la escena, si recordáis, de la serpiente que se le engancha al brazo, y ellos esperaban que, como Pablo podía ser un asesino, moriría. Y estuvimos hablando sobre las supersticiones. Esperan 3 meses en aquella isla y vuelven a la mar. Desde allí continúan el viaje todos hasta llegar a los puertos romanos. Hay que decir que Roma no tiene puerto de mar, está a una distancia del mar, por lo tanto ha de tomar algunos pueblos marítimos como referencia para que la gente que iba a Roma a través del mar se acercasen a la ciudad. En su viaje pasan por varios lugares, siendo atendidos, y señalo el plural. ¿Por qué lo digo? Porque después veremos que cuando Pablo llega a Roma y se instala, igual que en su momento vimos que apareció el plural, desaparece. Es decir, ya no está acompañado por aquellos que estaban con él. Son atendidos en Pozzuoli, donde se quedan una semana. Posteriormente llegan a Roma, y cuando llega a Roma salen los hermanos a recibirlo. Cuidado, hermanos judíos, los hermanos de la sinagoga romana. Entre ellos seguramente habría a un cristiano. En Roma, a Pablo se le permite alojarse por su cuenta, pero, eso sí, con un soldado de guardia con él. La noticia sobre Pablo, no les había llegado a los judíos de Roma. Fijaos como en el versículo 23 del capítulo 28 dice, por ejemplo, vamos a empezar por el 21. Le respondieron: nosotros no hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha llegado ningún hermano con noticias o hablando mal de ti.
Con todo, nos gustaría escuchar, y aquí ese es el elemento que yo quiero señalar, nos gustaría escuchar lo que piensas, pues estamos informados de que por todas partes se habla contra esa secta. Están hablando judíos que no creen o no conocen el mensaje de Pablo, pero a ellos les llama la atención. La palabra secta no significa, como hoy en día, con el paso del tiempo, significa algo desechable, igual que con la palabra herejía. Significa un camino, pero dentro del bloque judío. Una forma de pensar, una forma de ser, una forma de opinar, pero que no quiere decir que sea rechazado. Fijaos, entonces, que los judíos de Roma van a Pablo para precisamente pedirle que les explique qué es lo que Pablo cree. Y entonces, ¿qué hacen? Señalan una fecha y acudieron muchos donde se alojaba Pablo. ¿Y qué dice? Desde la mañana hasta el atardecer les declaraba y explicaba sobre el reinado de Dios y apelando a la ley de Moisés y a los profetas, intentaba persuadirlos acerca de Jesús. Aquellos judíos de Roma acuden a Pablo y quieren informarse qué es lo que Pablo cree. Y como es normal, lo hemos visto en el libro de Hechos, se produce un desacuerdo, se produce un enfrentamiento, una discordancia. Unos lo aceptan y otros no. El versículo 25 dice, cuando se despedían sin ponerse de acuerdo, quiero señalar, Pablo pronunció su última palabra. Ellos se van, no están de acuerdo con Pablo. Les ha picado, diríamos, la curiosidad. Les ha llamado la atención que aquel famoso Pablo llegase a Roma, aquel que seguía a un tal Yeshua ben Yosef, el Mesías, Jesús, hijo de José, el Mesías. Les llama la curiosidad y como saben que llega, van a ver quién es y qué es lo que él enseña. Lo escuchan, pero no están de acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Dice, cuando se despedían sin ponerse de acuerdo, repito, Pablo pronunció su última palabra. Fijaos lo que nos dice. Qué bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Isaías. Ya hemos dicho en otros vídeos, Pablo no dejó nunca de basarse, no perdió nunca sus raíces en el Antiguo Testamento. Dice, ve a ese pueblo y dile, oír, oiréis, pero sin entender. Mirar, miraréis, pero sin ver. Se ha embotado la mente de ese pueblo. Con los oídos apenas oyen, los ojos se les han tapado para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con la mente, para convertirse de modo que yo los sane. Si os acordáis, Jesús también en un momento de su ministerio cita
este pasaje duro, tremendo, tremendo. Y dice, Pablo continúa, pues sabed que esta salvación de Dios se envía a los paganos y ellos escucharán. Eso es tremendo. Eso es tremendo. La exclusividad que ellos pensaban que tenían. Como pueblo único de Dios, se rompe de una manera tremenda. Mirad, esta última narración de Hechos resume ideas y cierra lo que en el fondo se inició, si os acordáis, en el capítulo 1, versículo 8 de este libro precioso de Hechos. ¿Os acordáis? Es como si dijéramos un inicio y un final. Seréis testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta el último rincón del mundo conocido entonces. Esa es una afirmación que hace Jesús antes de ascender. En el fondo, es la realidad de un movimiento evangelizador que se traslada del judaísmo al mundo gentil. Mirad, hay un detalle que yo quisiera volver a remarcar, que para mí es importantísimo tenerlo en cuenta. Jesús pertenece al pueblo de Israel. Jesús es el Mesías prometido. Pero en la perspectiva del Antiguo Testamento, en las promesas de Dios, Jesús o el Mesías que ha de venir es un Mesías para todo el mundo, para todas las naciones. Ha de ser predicado en todo el mundo. Es abrir la puerta a una promesa y una realidad que está en las Escrituras. No podemos decir, Jesús es solo para el pueblo de Israel. No, Jesús es solo para el pueblo pagano. No, son errores. Jesús es para el pueblo, principalmente de Israel, pero también es por promesa y palabra del Señor para todo el mundo. Es el Mesías de todo el mundo. Es un Mesías para todo el mundo, que pocas veces nos damos cuenta de esto. Y es entonces cuando vemos algo interesante, que la ciudad de Roma se convierte en el centro desde donde la buena nueva, el Evangelio, empieza a expandirse por el mundo. Y llega así a los confines de este mismo mundo. En el fondo, me gusta mucho el libro de Hechos, porque para mí es un libro de estrategia. Es pura estrategia de Dios en cuanto a la forma como Dios plantea la salvación. Porque Roma entonces, capital política, social, económica de entonces, es usada por Dios para que el Evangelio se expanda. El texto nos dice, además, lo sabemos, el problema está cuando con los siglos aquello que fue una meta desde donde el Evangelio
pudo expandirse a través de Roma, del Imperio Romano. Es una pena cuando eso se convierte en algo que a la larga es una dictadura religiosa, es una utilización del Evangelio para bienes personales, políticos, sociales y económicos. No voy a seguir por este camino porque ya sabéis mi opinión. Así que dice 28, pues sabed que esta salvación de Dios se envía a los paganos, dice Pablo, y ellos escucharán, y así fue. El versículo 29 es un añadido posterior que dice, y después de haber dicho esto, los judíos se fueron discutiendo fuertemente entre sí. No aparece en los manuscritos de más valor. Y sigue ya concluyendo este precioso libro. Dice que Pablo vivió 2 años enteros a costa propia. Es curioso. Se va prisionero, lo llevan a Roma, lo dejan en libertad limitada y además tiene que costearse su propia estancia. Pero eso sí, un soldado lo vigilaba. Algo curioso. Entonces dice el texto que recibía a cuantos acudían a él. Claro, no podía salir o no podía desplazarse con plena libertad. Tenían miedo que se escapase. Él había apelado al César. Y esa apelación había de cumplirse. Dice, sobre todo, versículo 31, y proclamaba el reinado de Dios y enseñaba lo concerniente al Señor Jesús, el Mesías, con toda libertad y sin estorbo. A veces se ha acusado a Pablo con frases a veces tan lapidarias como cuestionables. Jesús predicó el reino de Dios. Pablo predicó a Jesús. Es cierto. Pero Pablo nunca se olvidó de lo que él predicaba era la presencia del reino de Dios a través de Jesús. Pues bien, hermanos y hermanas, hemos llegado al final del libro de Hechos. Es posible que parezca un fin brusco, o que me digáis, pastor, es que falta algo. Por ejemplo, no conocemos cómo acaba Pablo. El hecho es que Pedro no está. Y la última referencia la tenemos de Pablo en Jerusalén. Y desde allí, de Pedro, equivocado, borrar eso. La última referencia la tenemos de Pedro, es Jerusalén, y desde allí a ciudades alrededor de Israel. Y sobre Pablo tenemos algunas referencias a través de aquellos que siguieron la fe cristiana, pero ya fuera del ámbito judío. Son los llamados padres de la Iglesia y toda una serie de personajes importantísimos que fueron definiendo, utilizando, como no hay que decirlo, la filosofía y los pensamientos paganos para reformular a un Jesús ya lejos del ambiente judío. Parece ser que Pablo fue martirizado en Roma
Parece ser que, según estos escritores, fue hacia el año 66 en la persecución de Nerón y que fue enterrado en la misma Roma. Pero hay algunas preguntas. ¿Qué pasó durante su estancia en Roma? ¿Fue puesto en libertad? ¿Viajó a Hispania, como insinúa, por ejemplo, o era su intención hacerlo según Romanos 15:24? ¿O fue martirizado? No se sabe. No aparece este dato. Seguramente, porque hay que reconocer que Hechos no es una biografía. Hechos es la historia de cómo la palabra del Evangelio, impulsada por el Espíritu de Dios, se expande. Yo sé que hay muchos temas que podríais tratar. No he pretendido que sea una exposición exhaustiva, ni siquiera completa, porque es imposible. Pero deseo simplemente, que eso es una de las cosas que a mí me llama a hacerlo, es despertar el interés y la curiosidad para que os sintáis llamados a completar aquello que se ha quedado, como se suele decir, en el tintero. Nada queda mejor en nuestras mentes que lo que uno investiga y aprende personalmente. Así que hemos acabado el ciclo de Hechos. Voy a estudiar si tomamos algún libro, si hacemos algo diferente, pero seguiremos viéndonos los sábados. Así que nos vemos el próximo día. Am Israel Chai.